El tema que trata este capítulo es lo que generalmente se conoce en la doctrina financiera como criterios de evaluación de proyectos de inversión. También se conoce como presupuesto de capital en el sentido de que se refiere generalmente a proyectos de envergadura que los distintos departamentos de la empresa elevan a la gerencia para su evaluación. Es también conocido el tema como evaluación de activos reales, a contraposición de los temas vistos previamente cuando hablábamos de evaluación de bonos y acciones, en que eran activos financieros. Y esto es independiente de que los gastos que incurramos, en este caso, en la evaluación de proyectos que estemos analizando, sean tangibles o intangibles, ¿no es cierto? Porque los proyectos pueden también demandar, por ejemplo, inversión en investigación y algunos otros ítems que sean intangibles. Básicamente, como para resumir, cuáles son los criterios de análisis de evaluación de proyectos que vamos a ver. El que vimos hasta ahora en la presentación inicial es el que se refería al método de valor actual neto y que es al ser el principal mecanismo de evaluación de inversiones recomendable, es que también este capítulo lleva ese nombre. Por supuesto, la empresa quiere invertir en proyectos cuyo valor actual sea mayor a su costo y ese es el criterio de valor actual neto. Vamos a ver a lo largo del capítulo todas las particularidades. Otro criterio es comparar la tasa de rentabilidad del proyecto, que es la TIR, con las tasas en el mercado de capitales y a partir de ahí efectuar la comparación. Por supuesto, hay otros criterios de evaluación también que vamos a analizar. En general, los criterios de evaluación de inversiones deberían llevar a idénticos resultados en el sentido de cuál proyecto recomendar, pero vamos a ver que bajo algunas particularidades esto no siempre es así. Cuantitativamente, el cálculo del valor actual neto resulta de una expresión simple que obtener el valor actual de los flujos futuros de fondos descontado en una tasa de costo de oportunidad y a lo que se resta el valor de la inversión. Esa tasa de costo de oportunidad tiene ese nombre porque lógicamente es la empresa la que al invertir en este proyecto renuncia a invertir en otros proyectos alternativos. Esa tasa recibe diferentes nombres en la doctrina financiera, por ejemplo, también se la llama tasa de descuento, tasa de corte, tasa de costo de capital medio ponderado. Lógicamente, la empresa va a querer invertir en todos los proyectos que generen van positivo, porque de ese modo estaría maximizando el valor de las acciones de la empresa, lo que dijimos al comienzo, y de ese modo logrando el objetivo empresario. Pero ¿cuál sería la restricción o limitación de por qué la empresa podría no tener que o no poder invertir en todos los proyectos? Por una cuestión de restricción presupuestaria. O sea, la empresa tiene recursos limitados y en algún momento tendrá que definir a qué proyecto destina los recursos. Pero conceptualmente, la empresa debería aceptar todos los proyectos que tengan un BAM positivo, porque de ese modo agregan valor, siempre que por supuesto tenga recursos para hacerlo. Para comenzar a ilustrar cuantitativamente la forma de cálculo del valor actual neto, este ejemplo inicial o caso base plantea una situación en la que nos estamos posicionados siempre, si hiciéramos una recta de tiempo, estaríamos posicionados en el momento cero, o sea, tanto la inversión como el recupero se dan en el mismo momento de tiempo y por eso es que podemos hacer la sumatoria simple de ambos componentes y el valor actual neto es la diferencia. En este caso queda claro el concepto de VAN, que es el valor agregado entre la inversión y el recupero. En este caso se agrega respecto del ejemplo anterior que el recupero de fondos ya se produce en el momento 1, con lo cual si yo quiero obtener el valor actual neto, tengo que obtener el valor actualizado de ese flujo de fondo positivo del momento 1 y esa actualización tiene que hacerse con la tasa de costo de oportunidad o tasa de costo de capital. Es importante destacar que esa tasa tiene que ser acorde al riesgo del proyecto, es decir, la tasa que rendirían en el mercado activos de riesgo similar a ese proyecto. De ese modo, al obtener el valor actual del flujo de fondos y restarle la inversión, obtengo el valor actual neto. Otra forma de analizar esto es plantearlo como cuál es el valor de mercado de ese proyecto. Si yo sumo los 50, que es la inversión, más el valor actual neto, la sumatoria sería 54,55, ese sería el valor de mercado del proyecto. Es decir, si yo quisiera vender el proyecto, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar la otra parte? O sea, ¿cuál sería el valor que satisface a ambas partes? Los criterios de evaluación de proyectos de inversión a los que referimos en este capítulo son aplicables a proyectos de envergadura, proyectos de duraderos, no proyectos quizás de corto plazo o inversión de capital de trabajo. Como vemos, la expresión cuantitativa es sencilla, obtener el valor actual de los flujos de fondos, descontar una tasa de costo de oportunidad
y a eso se le resta el valor de la inversión. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en estas expresiones no está puesta la inversión inicial como un cash flow negativo, simplemente está puesto C sub 0. Ese C sub 0 supuestamente sería un valor negativo, que es la inversión efectuada en el momento cero. Pero creo que como está expuesto es más racional, porque los flujos pueden ser positivos o negativos en distintos momentos de tiempo y no siempre necesariamente hay un solo flujo inicial negativo, que es la inversión, y después sean todos flujos positivos, porque puede un proyecto requerir reinversiones. Otro comentario es que, si bien supuestamente cada una de las tasas ERE a la que voy descontando los flujos de fondo podría ser diferente, en el sentido de que la empresa considere que las tasas pueden ir cambiando a lo largo del tiempo en función de condiciones de mercado, racionalmente podría hacerse ese análisis, pero no es como habitualmente se lo hace en la práctica, sino que se utiliza una tasa, una misma tasa para descontar todos los flujos de fondos de todos los periodos en los que ocurren los flujos de fondos. Quizá una manera de ordenarse bien es hacer una regla de tiempo en el que voy planteando cada uno de los periodos en el que ocurren los flujos de fondo, irlos anotando para después volcarlos en una expresión o modelo cuantitativo. La placa lo que aclara es algo de terminología sobre lo que se vino expresando. Simplemente el comentario es tener en cuenta que en este mecanismo de aplicación de cálculo de valor actual neto, lo complejo no es el cálculo matemático, sino la obtención de los flujos de fondos y sobre todo también la obtención de la tasa de costo de capital. Vamos a ir trabajando sobre cada uno de estos aspectos a lo largo del capítulo y del curso, pero es importante resaltar eso, ¿no? O sea, el aspecto matemático, quizás del cálculo de valor actual neto, es sencillo. También hay que tener en cuenta que este cálculo que estamos haciendo de los flujos de fondo y de contado la tasa es un cálculo ex ante, y la realidad es que después, todos sabemos, cuando uno encara un proyecto de inversión, a lo largo de la vida útil del proyecto pueden surgir mayores costos que lo inicialmente previsto. Esos análisis de sensibilidad es importante tener contemplado un mecanismo para hacerlos, y justamente una de las ventajas de trabajar con Excel es que uno puede dejar planteado un modelo y ir haciendo análisis de simulación en función de distintos cambios en las condiciones a lo largo de la vida del proyecto. Como se dijo, la regla de decisión del BAN es tomar, o sea, aceptar todos los proyectos que tengan un valor actual neto positivo o que el valor actual de los flujos futuros de fondos sea mayor que su costo. Por lo tanto, deberían aceptarse todos los proyectos con un BAN positivo en la medida que las empresas tengan los recursos. Por supuesto, también ese es cuando estamos analizando proyectos en forma independiente, pero puede también analizarse proyectos, como se dice, mutuamente excluyentes, es decir, que yo no tenga que analizar por sí o por no un solo proyecto, sino optar entre proyectos. En ese caso, también el criterio es optar por el proyecto que tenga un BAN superior, un BAN mayor. Por supuesto, también vamos a ver que habría que hacer algunos análisis adicionales si la vida útil de ambos proyectos difiere. Un comentario más es que el supuesto del BAN supone que contempla que los fondos liberados a lo largo de la vida del proyecto son reinvertidos a esa misma tasa de costo de oportunidad. Ilustremos el cálculo con un ejemplo que dice: si usted tiene la oportunidad de comprar un inmueble de oficinas, tiene inquilinos que le generarían flujo de caja de 16.000 por año durante 3 años. Al final del periodo, usted prevé vender el inmueble por 450.000. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el inmueble si la tasa aplicable es del 7%? Ahora en las placas siguientes vamos a ver la forma de expresarlo. Simplemente el comentario es que acá queda evidente que el BAN, que es lo que vamos a calcular, es una forma de expresar cuál es el costo, cuál es el valor del proyecto. Porque en este caso, fíjese que no tenemos el valor de la inversión, sino que estamos viendo cuánto estaría dispuesto a pagar el inversor, o sea, cuál sería el valor de mercado del proyecto. Hacer una recta en el tiempo donde se evidencien los periodos de tiempo y los flujos de fondo ocurridos en cada uno es la forma más ordenada de expresar el cálculo. En este caso, justamente nuestra incógnita es el valor en el momento cero del flujo futuro de fondos. Decía que esta es una manera de ordenarse en el sentido de que los flujos de fondos no siempre tienen un solo componente, como en este caso, que los alquileres a percibir en el año 1 y 2 son un solo componente, pero vemos que en el año 3 se recibe no solo el alquiler, sino también la venta del inmueble, y es así como se van a componer los flujos de fondos de una empresa, en el que en un cierto periodo de tiempo cada uno de los flujos de fondos es el resultante de una sumatoria de ingresos y egresos.
En este caso se plantea ya el mismo ejemplo como si fuera un proyecto de inversión, en el sentido de que dicen que si el inmueble es ofrecido en venta a un precio de 350.000, si usted estaría dispuesto a comprar el inmueble y cuál es el valor agregado que generaría por la compra y la imitación del mismo. Hemos visto en el precio anterior cuál sería el valor de mercado, con lo cual en principio esos 350.000 pesos es un precio conveniente para el inversor. Tengamos en cuenta que esto es siempre y cuando estamos haciendo un análisis estático en el sentido de que para una determinada tasa de costo de oportunidad. Y hemos dicho de una de las ventajas de poder plantear un modelo financiero es poder analizar si ese proyecto de inversión va a seguir siendo rentable ante distintas condiciones de mercado. Eso es lo que vamos a tratar de ver en la placa siguiente para ver cómo plantearle alguna especie de posibilidad de análisis de simulación a este ejemplo sencillo. El mismo ejemplo está planteado en un Excel, creo que sería una buena ejercitación para ustedes reproducirlo, hacerlo al Excel, de algún modo uno practica cómo hacer tablas de datos, cómo plantear los datos en el encabezado, todo lo que fuimos practicando también en la clase de finanzas con Excel, cómo graficar. Lo importante es analizar que la toma de decisión del proyecto de inversión en el sentido de la conveniencia o no, cómo cambia la decisión en función de la tasa de descuento. Eso es lo importante que se puede apreciar a partir de algún modo, entre comillas, jugar con las tasas de descuento aplicables con las que se va a descontar el valor actual de los flujos futuros de fondos. Fíjense que hay un punto en el cual esa tasa de descuento cruza al eje X, que es la tasa, y es justamente el punto de la tasa interna de retorno del proyecto. Vimos que el título de este capítulo es valor actual neto y otros criterios de inversión, con lo cual en la placa anterior vimos justamente el valor actual neto y a partir de aquí empezamos a escribir los otros criterios de inversión, entre el cual el plazo de recuperación que vamos a mencionar ahora. Hasta ahora lo que vimos que es el BAN siempre hace trabajar en favor de los accionistas, o sea, ¿por qué? Porque ese criterio procura incrementar el valor de la acción. Los otros criterios de inversión que vamos a ver son plazo de recuperación y después la tasa interna de retorno. En este caso, el plazo de recuperación se calcula como el tiempo que transcurre hasta que los flujos de fondos recuperan la inversión inicial del proyecto. Es decir, se establece un proyecto debe ser aceptado si el plazo de recuperación es menor que un periodo de referencia fijado. Obviamente este cálculo tiene muchas falencias, pero también tiene algunos aspectos por los cuales sigue siendo utilizado. El principal defecto del plazo de recuperación es que no considera los flujos de fondos que se producen después de ese plazo de recuperación. Y otra falencia es que le da igual peso a todos los cash flow, o sea, a todos los flujos de fondos que se producen antes de ese plazo de recuperación, o sea, lo suma en forma aritmética sin considerar su valor del dinero en el tiempo, que como sabemos en finanzas es importante. Por supuesto, también existe un criterio que es de plazo de recuperación descontado, con lo cual, si bien mantiene la falencia inicial de no contemplar los flujos de fondos posteriores, pero por lo menos considera el valor del dinero del tiempo. El principal atractivo de este criterio es la sencillez, pero si de algún modo hemos dicho que tengamos en cuenta que lo más complicado en un mecanismo de evaluación de inversiones no son los cálculos, sino la previsión de los cash flow, con lo cual de algún modo perdería esa ventaja, ¿no? La realidad es que subsiste en las empresas porque es de fácil comprensión y sobre todo en una negociación, en un directorio de una empresa, es fácil establecer o racionalmente fácil de comprender, establecer un límite y aceptar proyectos por debajo, lo que recupera la inversión por debajo de ese tiempo. También muchas veces es utilizado porque los beneficios rápidos, de algún modo que se obtiene de forma rápida, puede favorecer ascensos quizá de los gerentes o de directivos, con lo cual también muchas veces la gerencia de la empresa fomenta esta utilización de plazos de recuperación. Pero tengamos en cuenta que esto estaría yendo en desmedro de ese objetivo de la finanza, que es incrementar el valor de la empresa para los accionistas. En la práctica y la realidad es que este criterio se utiliza cuando la inversión es pequeña o demasiado obvia la decisión, por así decirlo. Un ejemplo que ilustra en particular la utilización y en particular las desventajas de este criterio es el siguiente. Están disponibles los tres proyectos indicados abajo. La empresa acepta todos los proyectos con un plazo de recuperación igual o menor a 2 años. Demostraremos cómo esta pauta impactará en la decisión. Y son tres proyectos que ambos tienen todos la misma inversión, con lo cual se recuperan también todos en 2 años, porque en 2 años la empresa recupera los 2.000 pesos. Pero fíjense ustedes, si es que comparo el proyecto B con el proyecto C, con el criterio de plazo de recuperación, estaría tomando una decisión incorrecta porque podría decir que ambos recuperan en 2 años, pero no estoy teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo, porque el proyecto C recupera
al cabo de 2 años, mientras que el proyecto B va recuperando por forma parcial. Sería más conveniente recuperar de este modo. Y por otro lado, la segunda desventaja que hemos mencionado, que es que no contempla los flujos de fondos posteriores, como en este caso el proyecto A, que con lo cual queda evidente que si es que yo tomo en cuenta el criterio del plazo de recuperación, estaría priorizando los proyectos de corta duración en desmedro de los de larga duración, como por ejemplo este proyecto C, que si uno lo evalúa por el plazo de recuperación, pero el proyecto A, perdón, que tiene el mismo plazo de recuperación que los otros, pero su VAN obviamente es mucho mayor porque tiene flujo de fondos posteriores al plazo de recuperación. Otro de los criterios de evaluación de inversiones que vamos a analizar es la tasa interna de retorno. Algo hemos comentado en la placa anterior cuando vimos el gráfico de Excel en el que veíamos y describíamos que es la tasa a la cual el VAN es igual a 0. También se define como a la TIR como la tasa que iguala el valor actual de los ingresos con el valor actual de los egresos. Es otra forma de decir lo mismo. En el caso de para proyectos de un solo periodo, el cálculo es sencillo y es como está expresado en esta placa. Y habría que comparar luego esa tasa, que es la tasa de rentabilidad del proyecto, con una tasa de financiamiento alternativo para determinar si es que es conveniente la decisión o no. Por supuesto que si es que la tasa interna de retorno del proyecto se encuentra muy próxima a la tasa de costo alternativo, habría que analizar quizá algunas opciones reales en el sentido de opciones para evaluar la flexibilidad del proyecto, porque como decíamos, no siempre los flujos de fondos después a posteriori se dan como estaban presupuestados. La realidad es que para casos normales, las inversiones que tienen un VAN positivo también tendrían que tener una tasa interna de retorno mayor a su costo de financiamiento alternativo, con lo cual ambos criterios llevan una misma decisión, pero como decimos, esto es para casos normales y vamos a ver que no siempre es así. Por último, mencionar y no dejar de tener en cuenta que la tasa con la que se compara tiene que ser una tasa acorde al riesgo del proyecto. Es la aplicación del mismo ejemplo que vimos para el cálculo del VAN, en este caso aplicado a la tasa interna de retorno. Dice, usted puede comprar el inmueble por 350.000 y la inversión generará 16.000 en flujo de fondos, es decir, alquileres durante los 3 primeros años. Al final de los 3 años usted lo venderá por 450.000 y pregunta cuál es la TIR. Si es que ustedes desarrollaron el Excel, que podrían aplicar la fórmula de TIR, así como hemos aplicado la fórmula de VAN, y calcularlo con Excel. Lo digo de ese modo para dejar ilustrado que la forma en que se calcula la TIR es un mecanismo de prueba y error que se hace, ya sea lo hace internamente el algoritmo de Excel o lo hace una calculadora financiera, o sea, es la tasa, se obtiene la tasa a la cual se iguala el valor actual de los flujos de fondos a la inversión. Los cálculos se efectúan con un dispositivo, ya sea calculadora o un Excel. Si los flujos esos de fondos positivos fueran descontados, por ejemplo, la tasa de 0, obviamente el valor actual neto va a ser positivo porque la sumatoria de los flujos de fondos es superior al costo. Y así sucesivamente, lo que hace la calculadora o el Excel es ir incrementando la tasa de costo a la cual ir descontando el flujo de fondos hasta encontrar una tasa en la que justo el valor actual de los flujos de fondos iguale a la inversión. Y esa es la tasa interna de retorno. Esta es la aplicación en el Excel a la que hacíamos referencia. Simplemente tengan en cuenta que en este caso el cálculo de la TIR es en forma directa, o sea, con aplicar la fórmula de TIR obtenemos la expresión que realmente la del Excel coincide con la definición normal que utilizamos de la TIR. Lo cual no es así para el VAN. Si ustedes prestaron atención al cálculo anterior que hicimos en la aplicación de Excel en el VAN, fíjense que lo que calcula Excel al aplicar la fórmula BNA, o sea, de valor actual neto, no es en realidad el valor actual neto, sino que calcula el valor actual. Por eso a ese valor, a esa expresión, teníamos que restarle la inversión para calcular realmente el valor actual neto. ¿También? O sea, hago la explicación de los dos conceptos, no lo mencioné antes, especialmente para dejarlo aclarado ahora, esa diferencia respecto de cómo está definida la expresión de valor actual neto en el Excel respecto del concepto en finanzas. No así en la TIR, que coincide. Este es el gráfico que veíamos en el Excel anterior y queda evidente por qué siempre se puede encontrar la TIR para un proyecto que tenga flujo de fondos tradicionales. Le llamamos flujo de fondos tradicionales a aquello que tiene una inversión inicial y flujo de fondos posteriores positivos. Lo cual vamos a ver que no siempre es así en el caso de que haya otro patrón en los flujos de fondos. Aquí se ve claramente por qué el criterio establece que se eligen proyectos con TIR
mayor a la tasa de costo de oportunidad. Es decir, para los casos en el que el costo de oportunidad es menor que la TIR, el VAN es positivo. Cuando el costo de oportunidad es mayor que la TIR, el VAN es negativo. Entonces, ambos criterios llevan a igual decisión, mientras que el VAN de los proyectos, como en este caso, disminuya a medida que la tasa de descuento aumenta. Es lo que podemos ver en la recta. ¿Por qué coinciden ambos métodos? Porque ambos, o sea, tanto el VAN como la TIR, se basan en flujo de fondo de caja descontados. Los dos buscan proyectos que beneficien más a los accionistas y los dos consideran que si el proyecto no resultara atractivo, el inversor podría invertir en otro proyecto en el mercado de capitales. Una advertencia, nunca olviden que, o no confundir la TIR con la tasa de costo de oportunidad, ¿no es cierto? La TIR mide la rentabilidad del proyecto y la tasa de costo de oportunidad del capital es la norma que se utiliza para decidir la aceptación, ¿no es cierto? O sea, aquella tasa de mercado. Esta placa contiene, llamémosle un comentario al margen, en el sentido de lo que hace es describir que en función de la calculadora financiera que cada uno de ustedes utilice, tendrá que de algún modo teclear distintas formas en la forma del modo en que ingresan los cash flow o flujos de fondos a programar, a configurar el cálculo, tanto el flujo de fondo inicial como los posteriores. Cada uno de ustedes tiene que tener bien en claro cuál es la forma de ingresar estos flujos de fondo y difiere según la calculadora. De todos modos, sabemos que esto está de algún modo reemplazado siempre hoy por el Excel, tal como lo vimos, pero la realidad es que muchas veces uno está en un lugar en el que tiene a mano quizá una calculadora y no el Excel, es por eso que también hacemos la aclaración. Dado que hemos mencionado al comenzar el capítulo que el criterio recomendable es el del valor actual neto, después hemos mencionado cuáles son de algún modo las desventajas del criterio del plazo de recuperación y ahora haremos lo propio, o sea, cuáles son de algún modo las desventajas de la tasa interna de retorno y que hacen por qué sea preferible el criterio del BAM. Por un lado, el primero dice préstamo o endeudamiento, es decir, al ser la TIR representar una tasa, de algún modo cuando en los flujos de fondo, en los sucesivos flujos de fondo a lo largo de la vida del proyecto, hay distintos cambios de signo y hay, como cuando uno evalúa o analiza un proyecto de inversión en una empresa que es un cálculo complejo, termina obteniendo como resultado una tasa que puedo perder de mente si es de algún modo una tasa que estoy ganando o perdiendo, si es una tasa de rentabilidad positiva o negativa, pues simplemente es una tasa. Por eso la primera alerta es tener en cuenta eso, como menciona ahí, préstamo o endeudamiento, porque el resultado es una tasa. Segunda desventaja, que puede ocurrir el caso en el que analizar con flujos de fondo con distintos cambios de signo, me encuentre con la novedad de que no hay una sola TIR, sino que hay más de una TIR, o sea, hay múltiples tasas de rentabilidad. Generalmente esto se da cuando hay sucesivos cambios de signos en los flujos de fondos a lo largo de la vida del proyecto. En este caso, directamente no es aplicable el criterio de la TIR. La tercera desventaja es cuando analicemos proyectos mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyente se llama cuando yo tengo que elegir uno u otro proyecto, o sea, no elegir si un solo proyecto es conveniente o no, sino que comparar entre dos alternativas. Y en este caso, puedo obtener una tasa de rentabilidad alta, pero no necesariamente ese proyecto con una tasa de rentabilidad alta sea el que mayor valor agregue a la empresa porque estoy hablando de un proyecto de poca envergadura. Continuando con el ejemplo anterior, lo que hace esta placa es agregar un proyecto de inversión más, de modo que se analice justamente dos proyectos mutuamente excluyentes. Entonces se tiene ya dos propuestas de inversión para elegir. La primera tiene los flujos de fondos distintos de la propuesta analizada. Y pregunta, utilizando la TIR, ¿cuál preferiría? La que está mencionada en segundo término, ustedes ven, o sea, la que era la inversión de 350, 1000 con el cobro de los alquileres y la venta al finalizar. Y la mencionada al comienzo es una inversión de 350.000 y recupera la inversión en un solo periodo en el momento 1. Los dos proyectos tienen un BAM positivo. El tema es comparar los dos criterios de inversión para ver si son consistentes y a qué decisión llevaría. Bien, si vamos a la parte cuantitativa del cálculo para cada uno de los dos proyectos que queda ilustrado en esta placa, recuerden que estábamos utilizando una tasa de descuento del 7% para obtener el valor actual neto y es en todo caso con la que tendríamos que comparar también la tasa interna de retorno de cada uno de los proyectos. Con este criterio, fíjense que obviamente el proyecto más conveniente es la propuesta 2, que tiene un BAM superior al de la propuesta 1. Sin embargo, fíjense que la alternativa 1 tiene una tasa interna de retorno mayor. Obviamente cada proyecto tiene una determinada y única tasa interna de retorno. Sin embargo, el BAN
va cambiando en función de la tasa a la que voy obteniendo el valor actual de los flujos de fondo. O sea, esta decisión va a ir cambiando en función de la tasa de descuento. Esto lo vamos a ver ahora en la placa siguiente con el gráfico. Por supuesto, para una tasa de costo de capital del 7%, como estábamos suponiendo hasta ahora, la propuesta del alquiler, que es la mencionada como alternativa 2, no hay duda que es la mejor elección, porque su VAN es mayor. Y la TIR más alta no significa que tenga un VAN mayor, como queda evidenciado en este cálculo. El tema es que la propuesta también del alquiler tiene una vida útil mayor, ¿no es cierto? Y la regla de la TIR, en forma errónea, favorece la propuesta que tiene un plazo de recuperación más rápido y con menor rentabilidad, aunque tenga un VAN menor. Eso es lo que está ocurriendo. En cambio, los proyectos que tienen una buena tasa de rentabilidad durante un más largo periodo de tiempo suelen tener un VAN mayor que estos otros que ofrecen altas tasas de rentabilidad, pero tienen una vida más corta. Así del mismo modo como hay que tener cuidado con esto, también hay que tener cuidado con proyectos que tienen distintas inversiones, ¿no es cierto? La TIR puede favorecer proyectos pequeños, pero con altas tasas de rentabilidad. Se evidencian en el gráfico algunos puntos de interés a que corresponde resaltar. Por un lado, que ambos proyectos, cada uno tiene su TIR. En el caso de la alternativa 1 es 12.96, la alternativa 2 es 14.29. La TIR no cambia en función de los cambios en las condiciones de mercado porque el proyecto tiene su determinado flujo de fondos. Lo que sí cambia obviamente es el VAN y en función de eso la conveniencia o no del proyecto en función de la tasa de descuento. El otro punto importante es tener en cuenta que los VAN de los dos proyectos se cruzan en una determinada tasa interna de retorno y esa tasa interna de retorno, en este caso es 12,26 y se la puede obtener como la TIR de los flujos de fondos diferenciales, o sea, si uno calcula los flujos de fondo del proyecto 1 menos el proyecto 2. Como síntesis del criterio de VAN y TIR, básicamente mencionar que uno puede analizar un proyecto de inversión en forma independiente o como proyectos mutuamente excluyentes. En el primer caso, o sea, cuando yo analizo un proyecto por sí o por no, el criterio del VAN recomienda que el proyecto debería ser aceptado si el VAN es mayor que cero, y el criterio de la TIR debería ser aceptado si la TIR es mayor a R, donde R es la tasa de costo de descuento apropiada. Mientras que si yo armo un ranking de proyectos, si estoy analizando proyectos mutuamente excluyentes, o sea, no puedo elegir ambos, tengo que elegir A o B en función del VAN superior, así como también de la TIR, el criterio de elección, el que tenga mayor TIR. En el análisis de inversiones, obviamente en las empresas son muchas las variantes posibles y no necesariamente es por sí o por no, o proyectos mutuamente excluyentes, sino que una de las variantes típicas es elegir el momento de la inversión, es decir, cuando es desde un punto de vista de la rentabilidad, del incremento del valor, el momento en que el decisor considera lo más conveniente. Quizá el ejemplo típico de hoy es el momento de la compra de tecnología que evoluciona tan rápidamente, que es el que vamos a ver ahora en el ejemplo, y que también sus precios van cambiando. El argumento es analizar si el VAN va a aumentar o no en función de los momentos de tiempo en que se decida la inversión. Es una decisión de algún modo mutuamente excluyente, es decir, encarar el proyecto ahora o esperar, no se puede hacer ambas cosas juntas. Como decíamos, el ejemplo típico es la informatización de cualquier sistema de la empresa en el que lógicamente se espera que la informatización logre una eficiencia, pero a su vez la tecnología va evolucionando, con lo cual las prestaciones son mejores y los costos irían decreciendo. Pero obviamente, en la medida que más espere, no aprovecho las ventajas de la informatización en los primeros momentos. Concretamente, el ejemplo dice, usted puede comprar una computadora en cualquier momento durante los próximos 5 años. La computadora le hará ahorrar dinero, pero los costos decaen cada año. Si el costo de capital es 10% y dada la información proporcionada a continuación, pregunta si cuándo es el momento que debería comprarla. Concretamente, y antes de plantear el modelo, la regla de decisión va a ser elegir la fecha en la que se maximice el valor actual neto medido hoy. Bueno, la forma de efectuar la comparación es analizando año a año en qué momento se maximiza el VAN calculado hoy. Fíjense que se plantean columnas en el que al comienzo se plantea el costo, en el que arranca en 50, que es el costo inicial, a partir de ahí decrece 10% por año. El valor actual de los ahorros en todos los casos es 70, por supuesto está medido en miles, ¿no es cierto? O sea, ese es el ahorro
que produce la nueva tecnología, ya sea en cualquiera de los momentos de tiempo. Lo que tiene que analizar el decisor es en qué momento le conviene aprovechar ese ahorro de los 70. Es decir, si yo lo hago hoy, el valor actual de los ahorros al ser 70 menos los 50 me produce un BAN de 20.000. Si lo hago en el año 1, se produce un BAN medido en ese momento de 25.000. Ahora, ¿es mejor el BAN hoy de 20.000 o el BAN en el momento 1 de 25.000? Bueno, ahí es lo que tengo que analizar en función de la tasa de interés. Dada la tasa de interés del 10%, el valor actual de esos 25.000 es 22,7, con lo cual sería esta una alternativa más conveniente. Ahora bien, yo tendría que analizar con ese mismo criterio en todos los momentos cuál es el momento más oportuno. Fíjense que en ese caso, ¿cuál será el modo de comparación? El crecimiento en el BAN fue de un 25%, ¿no es cierto? De 20 a 25, siendo la tasa de costo de oportunidad al 10%, conviene esperar. Y así sucesivamente, ¿hasta qué momento conviene esperar? Hasta que fíjense que hay un momento en el que el crecimiento en el BAN, medido a la fecha de compra, pasa de 34 a 37, con lo cual la ganancia aumenta un 8,8%, que es menor que el costo de capital. En ese momento es que ya no conviene esperar más y justamente es el punto en el que conviene, esa es la fecha indicada como sugerida de compra. En ciertas oportunidades la empresa tiene que elegir entre dos máquinas que hacen el mismo trabajo pero tienen diferente vida útil, o sea, es la típica elección entre proyectos de distinta duración. En este caso, obviamente, como hacen el mismo trabajo, la forma de hacerlos comparables es la que hace ese mismo trabajo con menor costo, pero dado que tiene una distinta vida útil, el tema es cómo determinar un criterio de comparación de estas dos alternativas de inversión o maquinaria, como estamos poniendo en el ejemplo. La forma de hacerlo vamos a ver que es a través de un costo o flujo de fondo anual equivalente que justamente permite hacer esta comparación. Ahora vamos a ver cómo es la forma de cálculo. El ejemplo propone comparar los siguientes costos de operar dos máquinas y una tasa de costo capital del 6% y indica que seleccione la de menor costo utilizando el método de costo anual equivalente. En la placa anterior veía que el costo anual equivalente se calcula como el valor actual de los flujos de fondo sobre la anualidad. Digo sobre los flujos de fondo porque tener en cuenta que en este caso estamos comparando solo costos, pero en otros casos puede haber flujos de fondo positivos y negativos, tendría que incorporarse todos dentro del periodo de tiempo correspondiente. En este caso las máquinas F y G, cada una de las cuales lo importante es que tienen diferente vida útil, con lo cual si uno hiciera la comparación directamente con el valor actual, no es el modo de compararlo cuando hay diferente vida útil. En este caso son los casos en que tenemos que calcular el costo anual equivalente. El modo de hacerlo, como decíamos, es dividir en el factor de anualidad, con lo cual está calculado el valor actual, la tasa del 6%. En este caso, ese valor actual tendríamos que dividirlo en el factor de anualidad de esos flujos futuros de fondos, que en el primer caso sería una anualidad de 3 años, porque el primer flujo de fondo es en el momento cero, ¿no es cierto? Con lo cual los siguientes flujos de fondos son en el año 1, 2 y 3, y lo contrario ocurre en el proyecto G, que también el flujo de fondo inicia en el momento cero, con lo cual tendríamos que utilizar una anualidad de 2 años para los flujos de fondos posteriores. Los cálculos de la anualidad le da de 2 años es 1,83, con lo cual si dividimos esos 1,83, esos 21 dividido en esa anualidad de 1,83, obtienen esos 11,45, y en el caso de 3 años obtienen la anualidad de 2,673, y si dividen los 25,69 en ese número, le da 9,61, que es el costo anual equivalente. Entonces, ese sí es el valor que tendríamos que comparar y elegir el de menor costo anual equivalente en este caso. Lo que queda ejemplificado en este caso es la variante que mencioné en la situación anterior, en el que describía que los flujos de fondo no necesariamente tienen que ser costos, sino que son una sumatoria de ingresos y egresos. Tal es así que en este caso dice seleccione uno de los siguientes proyectos en base al mayor costo anual equivalente, en el sentido de que al ser positivos, por eso dice entre comillas, esos costos son positivos, con lo cual en este caso la selección no siempre es el menor costo anual equivalente, sino eso cuando son costos, pero pueden ser también ingresos. Simplemente la apreciación es para no tener en cuenta de que necesariamente los cash flows sean negativos, como cuando es el caso de costos, ¿no?
Decíamos que en principio la empresa debería aceptar todos los proyectos que tengan un BAM positivo y el único límite a esto es tener los fondos disponibles. En términos académicos esto se llama racionamiento de fondos, racionamiento de capital, o sea, es decir, el límite impuesto sobre la cantidad de fondos disponibles para las inversiones. A partir de ahí podríamos hablar que esta limitación sea, como menciona la placa, blanda o fuerte, en el sentido de que el razonamiento esté solamente impuesto por la misma empresa o realmente no pueda conseguir los fondos. En el primer caso, el razonamiento débil, o sea, es cuando los directivos de la empresa deciden directamente limitar los fondos asignados a los proyectos que presentan los diferentes jefes, elevan a la gerencia y la gerencia lo limita porque lo mismo puede estar, por ejemplo, suponiendo escenarios quizá demasiado optimistas. Por ejemplo, esa sería una alternativa por lo cual la empresa decide no tomarlo. En principio nunca debería costarle nada a la empresa, es decir, si el proyecto es bueno debería llevarse a cabo, ese es el concepto. Por supuesto, también se dice que esto puede ser de algún modo positivo porque genera competencia interna en la empresa, es decir, la empresa decide a qué proyectos hacer lugar y en ese sentido hace que se eleven proyectos realmente convenientes. La empresa podría, por ejemplo, no querer emitir deuda por el compromiso de pago, no asumir compromisos de pago, con lo cual no acceder a los fondos por más que podría tener alternativa de hacerlo, o sea una empresa quizá de familia que quiera tener un crecimiento tranquilo. Si por otro lado la empresa decidiera emitir acciones para conseguir los recursos, estaría diluyendo el control, diluyendo el manejo de la empresa. O sea, serían varias variantes por lo cual la empresa podría no decidir, o sea, autolimitar sus recursos disponibles. Por otro lado, también habría que tener en cuenta si este razonamiento de fondo es solo inicial, o sea, para encarar el proyecto, o si los proyectos son quizá divisibles, postergables, duplicables, etcétera. O sea, si no necesariamente también un proyecto entero, como dijimos, es sí o no, sino que quizá pueda elegirse el momento del tiempo. Es así que en los casos de racionamiento de fondos, la empresa debería construir un indicador para poder seleccionar los proyectos, no solamente que generen una mayor rentabilidad, sino una mayor rentabilidad o mayor BAM por cada peso invertido. Y eso es justamente lo que mide el índice de rentabilidad, calculado como un cociente entre el BAM y la inversión inicial. O sea, necesitamos una medida que nos permite elegir el proyecto con mayor BAM dentro del presupuesto con el que contamos. En este caso, el proyecto L ofrece el mayor ratio y se selecciona primero, y a partir de ahí luego vienen los proyectos J, M, luego N, y así sucesivamente. Estos 4 proyectos consumen el presupuesto, si es que, por ejemplo, la empresa se fijó de 20 millones el monto disponible. Pero tengamos en cuenta, este índice de rentabilidad solo debe utilizarse cuando hay racionamiento de fondos y no como criterio general.